lloraba todos los días. Yo he sido víctima de abuso. Todos los días tengo un recuerdo para él, siempre. El dolor forma parte de la vida. Mira pa' dentro es presentado por Talentos en Acción Latinoamérica. Soy Sócrates Serrano. En mi necesidad de darle significado a los duelos y convertirlos en aprendizajes, decidí viajar para buscar más respuestas. Más allá de cruzar fronteras reales, fue un viaje que me permitió acercarme al alma de personas que compartieron su vivencia a través de entrevistas reveladoras. Estas entrevistas me mostraron que viajar hacia adentro es una gran aventura y que es la única manera de darle sentido al dolor para integrarlo sanamente a nuestras vidas. Te invito a conocerlas en esta tercera temporada de Mira pa' Dentro, porque miramos mucho hacia afuera. Hay personas que cambian la vida de otras personas y eso es lo que pasa con Miguel Ferrari. Miguel Ferrari le ha cambiado la vida a muchísimas personas a través de su arte, a través de sus películas. Lo digo de manera personal porque cambió mi vida profesional y mi manera de ver el cine, y porque cambió la vida de muchas personas con una película que hizo historia en el cine venezolano, no solamente porque fue ganadora del único Goya que tiene Venezuela, sino porque cambió la vida de muchas personas que no podían decir lo que sentían con respecto a su identidad y a su orientación. Y a través de una historia hermosísima y de una película que trascendió fronteras, logró permitir que muchas familias se conectaran, se unieran y que muchas personas aceptaran diferentes miradas con respecto a lo que significa amar. Miguel es una persona a la que siempre he admirado muchísimo y a mí me da un enorme placer tenerlo aquí en Mira pa' Dentro. Bienvenido. Gracias, qué bonito. Qué presentación tan bonita. Gracias. Sabes que siempre te he admirado mucho antes de trabajar contigo en Azul y no tan rosa y en La Noche de las Dos Lunas, que son tus dos películas hermosas. Y para mí fue una fortuna poder coincidir contigo antes en otra película, que fue lo que nos permitió conocernos. Exacto, nos conocimos allí. Claro. Exacto, en Último Cuerpo. La película de Malaví. Y ahí conocí también a Guillermo. A Guillermo García, que fue el protagonista de Azul y no tan rosa. Sí, la verdad que fue una película importante también para mí en ese sentido, porque yo tenía como mucho tiempo sin ir a Venezuela, mucho, y no conocía a los nuevos actores que estaban allí, y yo tenía ya mi proyecto en mente y estaba como buscando, viendo, ¿no? Analizando y todo, y sobre todo también en el personaje de Guillermo, actores de esa edad. Yo les había perdido la pista completamente porque todos esos años que estuve fuera, pues no conocía a ninguno de esa edad. De hecho, el único actor de la película al que hice casting fue para ese personaje a Guillermo, entre muchos otros actores, porque justamente no conocía a la gente de esa generación. Yo siempre digo que Último Cuerpo fue como mi casting para estar en Azul y no tan rosa. Sí, sí, claro. Porque coincidimos en esa escena que teníamos tú y yo juntos, ¿no? Claro. Yo estaba nerviosísimo porque además siempre he admirado muchísimo a Miguel y es uno de los actores que ha inspirado mi carrera como actor y siempre era una referencia muy importante para mí. Miguel, eres un gran actor, eres escritor, eres director, eres un hombre sumamente sensible, eres un gran creador, eres súper buen amigo, eres un tipazo. Gracias. Y las personas conocen de ti diferentes facetas, saben quién eres. Yo quisiera que tú te presentaras. ¿Quién es Miguel? ¿Cómo te describirías tú a ti mismo? Bueno, yo soy una persona bastante inquieta, soy súper reservado, muy tímido, aunque no lo parezca. A veces quizás eso es una forma un poco como de evadir o disimular la timidez tan arraigada que tengo dentro de mí desde que era un niño. Yo nunca fui un chico extrovertido para nada, más bien callado y como muy analítico, muy observador,
Sí, un creador. Yo a veces pienso que soy como una reencarnación de alguien que viene del Renacimiento, ¿Por qué? porque los artistas del Renacimiento eran como muy completos. Mm, No se dedicaban a una sola cosa. Podían ser escultores, podían ser pintores, actores, escritores, como un artista completísimo, ¿no? Del Renacimiento que exploraba como muchas facetas del arte, ¿no? ujú. Entonces creo que, además como vengo de una familia de italianos, creo que debo ser como una reencarnación de esos artistas. No diría que ni Leonardo da Vinci, ni Miguel Ángel, ni nada de eso, pero bueno, algún discípulo de ellos. Sí. Sí, puede ser. Sí, yo he tenido de cerca esa mirada tuya integral como artista. Exacto. Me inquietan todas las facetas. Yo pinto desde que era un niño, al óleo, ¿no? Sí. Luego me pasé al acrílico porque soy un poco inquieto y para el óleo necesitas tener mucha paciencia y a veces no la tengo, entonces el acrílico seca más rápido. Ok. Entonces puedo ir más rápido en el momento de la creación. Cuando tengo ese destello, lo que dicen que te baja la musa, entonces tengo que aprovechar y tengo que descargarlo todo rápidamente. No puedo, no es una cosa de un proceso lento, sino que tengo que. Entonces en el tema de la pintura descubrí el acrílico que seca más rápido, porque el óleo tienes que tener mucha paciencia y un cuadro lo tienes que pintar como en muchos días. En cambio, el acrílico puedes pintarlo rapidísimo. Y más o menos a mí me pasa eso con todas las cosas que hago a nivel artístico, con las películas, con un guión. Soy como tan exigente que a veces no me dejo llevar sino que estoy como esperando el momento que me haga algo clic y en el momento que me hace clic tengo que descargarlo todo. El guión de Azul y unos tan rosas me salió muy rápido. ¿Y cómo haces para manejar el tiempo de elaboración? Porque sabemos que en el cine los tiempos son a veces, bueno, obviamente distendidos. Sí. Y cuando vienes de ser el propio autor, Claro, el guionista de tu propia película, pues entonces los procesos y los tiempos son súper largos, porque claro, el proceso de la guión es muy solitario, pero luego cuando ya tienes eso y le has reescrito y has hecho y lo has vuelto, una nueva versión, porque yo siempre creo que soy de los que piensa que todo es mejorable, ¿no? Y luego, bueno, viene toda la parte del proceso de la producción y la postproducción. Y luego, bueno, viene todo el recorrido que tiene la película. Wow, yo digo siempre que si vas a contar algo, tienes que estar convencido de lo que vas a contar en el cine y tienes que estar convencido que es una historia necesaria y que es muy importante para ti contarla sí, y que te entusiasme y te ilusione mucho porque si no se hace muy cuesta arriba porque es un proceso muy largo. claro, totalmente. Sí, entonces tiene que gustarte muchísimo la historia, muchísimo, porque si no se puede convertir hasta en una cosa karmática, ¿no? Una cosa ahí Sí. que quieres salir de eso pues ya no lo soportas más. Yo he tenido la experiencia de compartir contigo en 3 oportunidades. He sido afortunado, me has dirigido en 2 películas y en una producción, en una obra de teatro, Ah, donde, ¿verdad? donde compartimos la producción. Sí, Y siempre he sentido eso, ¿no? Tu conexión con la historia, o sea, tu necesidad auténtica de contar exacto. estuvo presente todo el tiempo, a pesar de que en la obra de teatro tú no eras el autor, pero tú estabas conectado con la Con esa historia historia, y sí. con la forma de decir. Y allí también cuidaste todos los detalles, ¿no? Porque recuerdo incluso que hasta hiciste el diseño de la escenografía y propusiste la música que iba a estar en la pieza y Sí, supervisaste con detalle el vestuario. O sea, eres un artista muy cuidadoso que valora los diferentes elementos del decir que tienen un significado. Y otra cosa que me ha encantado mucho de trabajar contigo siempre es que acompañas al actor en su proceso creativo y no lo desamparas nunca, no lo dejas solo, quizás por el hecho de que tú eres actor y sabes qué significa
estar frente a la cámara, construir un personaje, tener un arco dramático, pero siempre había una conversación profunda sobre el personaje, un acompañar en el set, un validar y wow, Sí, es muy especial tu forma de conducir y dirigir. sí, el tema del actor es una cosa muy interesante, porque yo creo que a pesar de que uno vea a los actores son súper capaces y tienen esa valentía de ponerse delante de una cámara o salir sobre un escenario ante la mirada de montones de personas, Sí. son unos seres, somos unos seres bastante inseguros y necesitamos siempre como una figura paterna, un director o materna, lo que sea, Sí, sí. ¿no? Pero eso que te conduzca, ¿no? O que te diga, por ahí vas, bien, Ujú. es por allí. Es ese sentido de la orfandad que tiene un actor que está sobre un escenario, está solo, aunque tengas otros compañeros en el escenario, estás solo en un ruedo, ¿no? Sí. Con el toro delante, ¿no? Que el toro de las emociones y cómo controlarlo y cómo no perderte en medio de las emociones que pueden atraparte y que no te... Es como cuando yo estudiaba en la Escuela de Arte Dramático allá en Caracas, en la Escuela Nacional, hay una cosa maravillosa que me decía mi profesora de expresión corporal, Rocío Rovira, que recuerdo que era una gran maestra chilena. Una frase que me quedó grabada es, las emociones son como estar montado sobre un caballo desbocado. Entonces el trabajo de un actor es eso, estar sobre ese caballo y poder cabalgar sobre él, dominar a ese caballo y no dejar que ese caballo te tire al suelo, porque es como cabalgar sobre él, es un torbellino de emociones. Entonces ese es el trabajo, ¿no? De un actor. Qué maravilla. Y yo siempre he leído, y esto es algo que quizás puede sonar un poco trillado, pero lo he sentido en carne propia, que también los actores de alguna manera, en línea con lo que estás planteando, buscamos ser aprobados, buscamos aprobación, buscamos reconocimiento, buscamos ser queridos, ¿no? Y Totalmente. esa guía del director que acompaña hace un match perfecto porque nos sentimos protegidos en el set. El actor es un ser muy complejo. Además, hay un ego importante, Exacto, que es importante que lo tenga, porque si no, ¿cómo sale sobre un escenario? totalmente para defenderse, sí. ¿De dónde sacas tú la energía para salir delante de un montón de gente que te está mirando? Sí, Pues en el ego. El ego lo que pasa es que hay que saberlo cómo manejar, administrar, claro. porque es justamente para eso, es la fuerza, el impulso que te da entrar en un escenario y no importa, que esté todo el mundo evaluándote. Exacto. Complejísimo Mm. trabajar con eso, porque además trabaja uno con unas herramientas que son muy raras, que son las emociones, que son herramientas no son tangibles, son abstractas. Sí, Entonces es una abstracción, ¿no? sí, Dicen que cualquiera puede ser actor, pues puede ser, ¿no? Hay actores de actores, ¿no? sin duda. Actores que traspasan y conectan de una forma muy especial y que al fin y al cabo es el objetivo de un actor, conectar emocionalmente con una persona que te está viendo, ¿no? Porque, y moverle, ¿no? Moverle, o ese que sienta esa identificación y que se ponga en tus zapatos, ¿no? Sí, Hacer que se ponga en tus zapatos y sienta esas emociones, sentir esa identificación. Entonces, claro, hay actores de actores. Cualquiera, como dicen en la televisión, que yo hice también tanta televisión que además la agradezco mucho todo el aprendizaje que tuve como actor en televisión. Decían, bueno, mira, con el texto aprendido no hay actores más. exacto. ¿No? O sea, que lo que necesitas es Aprenderte el aprender texto. el texto y ya está. ¿No? Ser como una máxima de ahí en la televisión y todo. Aprendete el texto y ya está. Sí, O sea, como si fuera solamente como repetir si fuera solamente de eso, cada ¿no? letra un guión, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo puedo entender eso. Sobre todo por la velocidad con la que se graba en la televisión, pero yo siempre
intentaba dar un poco más que soltar un texto, aportar algo más que eso, ¿no? Por supuesto. Eso precisamente, o sea, tratar de que la gente se conectara conmigo a través de las emociones, Y ¿no? vaya que lo das. Es decir, tú eres uno de esos actores, de esos pocos actores que da un placer enorme verlo frente a la cámara o sobre el escenario. Si tienes esa capacidad increíble de meterte en la esencia de lo que estás transmitiendo con una veracidad, con una verdad poderosa, es increíble. Tú que eres actor, es una pregunta que a mí me interesa mucho, que es una sensación muy placentera cuando estoy sobre el escenario actuando, que sales de dentro de ti y te estás viendo. A mí cuando me pasa eso, es como en un éxtasis, porque es como mi alma, mi propia alma, Miguel, sale de dentro de mí y, y me está viendo Wow. a mí como el personaje. Yo esa es una sensación que la he logrado y es una sensación muy placentera, Qué maravilla. porque es como salir de adentro de ti porque ya ese cuerpo que está ahí, esa persona que está hablando, ya no eres tú. Mm. Entonces te colocas tú mismo como un espectador de tu propia creación y Qué, te ves desde afuera. qué maravilla. Es una cosa que a mí me pasa mucho, por eso que yo digo que un actor cuando pisa un escenario la primera vez ya no quieres dejar de hacerlo nunca más, Claro, ¿no? adictivo. Porque esa emoción esa adrenalina tan grande que es como la gente que se tira de Benji. Benji y cosas de esas que tienen un vértigo, una cosa la adrenalina es tan impresionante que ya no hay nada que te dé tanto placer. Entonces necesitas volver a subirte sobre el escenario una y otra vez para poder experimentar de nuevo eso, ¿no? Esa adrenalina. Creo que lo más cercano a eso lo he sentido con dos personajes que han sido claves para mí. Pero qué interesante cómo lo describes. Sí, Y ahora estás escribiendo, Miguel, en esta etapa creativa en la que te encuentras, sí, porque tú has sido de grandes ciclos creativos sí. y en este ciclo estás escribiendo y has escrito para Netflix, por ejemplo, grandes éxitos. He tenido suerte, he estado en un proyecto, formado parte de equipos de escritores con los que he aprendido mucho también. Y ha sido todo un aprendizaje, porque yo creo que el, el guión es una parte fundamental del audiovisual. Pues, es complicado hacer una buena película o una buena serie si no partes de un buen texto, ¿no? De un buen guión. Sí, Al final, un guión es bueno, un mapa sobre el que el director toma como referencia para poder llevar eso a cabo. Por sí mismo, un guión no es una obra de arte. claro, No es, o sea, es simplemente como una ruta, un mapa de ruta claro. que tú vas a seguir, ¿no? O sea, no tiene el valor hasta que eso, un guión de cine, hasta que eso no se haga corpóreo, no se materialice Sí, en una película, ¿no? O en una serie. Entonces, me parece que es indispensable la escritura y yo este periodo he tenido varios años escribiendo La Reina del Sur, la segunda y tercera temporada. El año pasado se estrenó otra serie en la que tuve la oportunidad de estar, Pacto de Silencio, que estuvo, wow, o sea, en el top 10 durante muchísimas semanas y a nivel impresionante. mundial y que tenía un estilo completamente diferente a La Reina del Sur. Ahora estoy escribiendo otra, también para Netflix. He tenido la oportunidad también de desarrollar mi propia, mi propia serie, yo como creador. Pero bueno, como todo, son como carreras de largo aliento, ¿no? Mm, Yo, todo el tema de la escritura me parece apasionante porque eres como un dios, ¿no? wow. Que mueve los hilos, ¿no? Que decide el camino que va a tomar cada uno de esos personajes, ¿no? Sí, claro. Y si existe Dios,
que yo creo que sí, que tiene que haber una energía superior a uno, si existe, debe ser algo parecido a eso, a un escritor que escribe y que toma decisiones de qué es lo que te va a pasar, Sí, porque hay como hay un plan general en donde uno cumple una función dentro de ese gran plan general que hay en el universo, ¿no? sí. Y entonces uno es como un personaje más, ¿no? De eso. Además que ahora te escucho decir esto, de que el escritor es como un dios, y recuerdo muchas personas que se me acercaron durante, bueno, y que se me siguen acercando, a pesar de que han pasado 10 años, un poco más, con el personaje que interpreté en tu película, Fabricio Di Giacomo, que era Sí, la pareja de Diego, del personaje que interpretó Guillermo. En mi caso se me acercaban porque me hablaban de este príncipe que se convierte en un mártir y que lo que quería era formar una familia y lo que icónicamente representó para montones de personas. Entonces, total. ese acto creativo del que estás hablando, tuyo como Dios creador de ese universo, es que este personaje, por ejemplo, y todos ellos, Delirio, Diego, Perla Marina, por ejemplo, en el caso de Azul y No Tan Rosa, trascienden la historia de la pantalla y se convierten en referencias donde, Sí, que permiten a las personas identificarse, compararse, conectarse emocionalmente, hacer un viaje. Es decir, que ese acto creativo de esos personajes no solamente habita allí en la cinta, sino que habita en el imaginario de las personas. O sea, imagínate cómo trasciende ese acto creativo, ¿no? sí. Poderosísimo. Y es doloroso. El acto de la escritura es doloroso. Yo recuerdo que con el personaje ese de Fabricio, mientras lo estaba escribiendo porque había tomado esa decisión, lloraba. Mm, Y era el mismo llanto que tenía la gente en el cine. Experimentar eso es grandioso porque te has conectado de alguna forma con la historia desde no solo como el Dios que decide, sino también como un espectador y cómo lo va a recibir el espectador, ¿no? Entonces yo, mientras lo escribía, era también espectador y lloraba yo junto con... claro. Era brutal. Lloraba yo, incluso recuerdo que yo tenía que parar y terminar de llorar porque era llanto, no es que se me cayera una lágrima, era llanto, Claro. pero, y la gente me decía, pero ¿por qué lo mataste? No sé qué. Sí, Y yo digo, pero es que si no lo mataba, no tenía sentido lo que quería transmitir con la historia, que existe la homofobia, que existe la intolerancia, que existe esas personas que no pueden soportar que alguien piense de una forma diferente, que existe violencia alrededor de eso. Y la única forma era mostrándolo y viendo que es real. claro, porque además, Los crímenes por homofobia son reales, no ah, es una cosa que uno se ha inventado, lo que pasa es que a veces no son noticias, ujú, no aparecen en la primera página sí, de un periódico, sino por ahí en un articulito pequeño, sí, si acaso. Y a veces, y antes, por ejemplo, en esa época, mm, eran considerados como crímenes pasionales. No, esos no son crímenes pasionales, son crímenes por homofobia. ujú, Entonces, es brutal y todavía hay que hacer muchas cosas en relación a eso, porque todavía hay muchos países en los que es un delito tener relaciones con personas del mismo sexo, o sea, incluso hasta pena de muerte. incluso hasta pena de muerte. Así que yo creo que hay que seguir hablando sobre esas cosas. Yo sí recuerdo que yo tenía un gran miedo cuando hice la película porque es muy difícil, eh, sobre todo, y no tanto por mí, sino miedo que se recibiera de la forma que yo quería que se recibiera, ¿no? Ujú, Y no quería tampoco encasillar la película en una película LGTB, o sea, no me gustan las etiquetas, yo quería que fuera una película para que la viera todo el mundo, aunque tuviera personajes LGTB y todo eso, o sea, porque cuando uno ve una película
donde la norma es la heterosexualidad, pues uno no cuestiona la orientación sexual de los personajes. En cambio, en la película donde aparece un personaje homosexual o un trans o todo eso, entonces ya es como... Entonces lo que me gustaría es que llegara un momento que eso se normalizara y la orientación sexual de un personaje no marcara el género de la película, El ¿no? tipo de película. Sí. No, porque es como un poco como etiquetarlo, ¿no? Sí. Yo creo que ahora que mencionas este tema, una de las cosas que yo viví como actor de tu película, y luego no puedo evitarlo porque, bueno, soy psicólogo y como bien sabes me tocó dirigir muchos cineforos Claro, con la película. Eh, y yo creo que el gran valor que tiene en diferentes espacios donde estuve, conduciendo cineforos, en diferentes comunidades, en diferentes ambientes, fue que tú no le diste a esto una voz radical, agresiva ni violenta. Todo lo contrario. exacto. O sea, tu historia tiene la inteligencia de un discurso compasivo para poder hacer escuchar a personas que pueden tener prejuicios y que se acerquen a la posibilidad de viajar con unos personajes que son más que su identidad sexual, que son seres humanos. Y esa manera de contar fue valiosísima para la trascendencia que tuvo la historia de Azul y no tan rosa. Hoy en día vemos muchísimas manifestaciones muy radicales que a veces no le dan cabida a un disentir ligeramente opuesto de ciertas cosas, que es absolutamente válido, porque para dejar para poder exponernos con algo, no tenemos que asumir, no necesariamente tenemos que asumir una etiqueta de ahora soy solo esto, no. Es decir, somos seres humanos que tienen montones de matices. Totalmente, y todos somos diferentes. Absolutamente, Y no independientemente de tenemos que... por qué tener un uniforme. Correcto, exactamente. Independientemente de que nos guste la carne, el pollo, o seamos vegetarianos. O nos Totalmente. gusten los chicos, las chicas, o nos gusten ambos. Es decir, dentro de eso hay una variedad increíble. Pero totalmente. Y si uno, como una persona homosexual, y que siempre ha reclamado eh, aceptación, ¿cómo no vas a aceptar a alguien que sea diferente a ti? Exactamente. O sea, ¿cómo vas a hacer todo lo contrario? ¿O cómo vas a predicar algo si tú mismo lo haces con otros? Sí. ¿No? Claro. Entonces me parece tan absurdo. Sí. Yo lo hago además, la película la hice desde el amor, no desde el resentimiento. Y Exactamente. cuidado, que yo hubiera podido tener muchos motivos para el resentimiento, porque yo he sido víctima de bullying, he sido víctima de acoso, pero fuerte, escolar. Yo he sido víctima de discriminación en el trabajo por mi orientación sexual. Es increíble. Pero pero brutal. O sea, yo hubiera podido en mi vida desarrollar todo un resentimiento que hubiera podido reflejar como artista en mi obra. Y ese resentimiento nunca quise que fuera el motor de mi vida, sino más bien todo lo contrario, sino hacerlo desde el amor. Porque yo he sido víctima de abuso Wow. de niño. Pero yo no, afortunadamente, he podido como, no sé si entender, pero sí no crecer con eso, ¿no? Trascender a eso. Sí, o sea, pasar página y no quedarme atascado en una cosa que no te va a aportar nada, ¿no? Sí. Integrarlo para que eso no tiña tu discurso como creador, Totalmente. no contamine tu discurso como creador, Exacto, exacto. sino que más bien permita tener la empatía para entender, para comprender el rechazo y hablarle a esas personas que rechazan para permitir la reflexión.
desde su propio rechazo, desde su propio prejuicio. Eso es lo que yo creo que hiciste tú con la película. Eso es lo que quería, pues por lo menos ese era mi objetivo. Claro. Y creo que se logró. Tú hiciste que personas que rechazaban radicalmente estos temas se sentaran durante más de hora y media a viajar emocionalmente con unos personajes que eran personajes que amaban, sentían, padecían, experimentaban aventuras más allá de su orientación sexual. Totalmente. Y ese es el gran logro que tiene. Y ahí es donde está la verdadera reflexión. Y ese es el poder que tiene. Y ese es el espacio en el que yo creo para reflexionar, no el espacio radical, donde tienes que obligarte a comportarte de una manera, a vestirte de una manera, a usar unos colores, a mostrar forzadamente que tú apruebas cosas y que te identificas con cosas con las que no necesariamente tienes que identificarte. Tal cual. Ese es el valor que tiene. Y yo estoy súper agradecido contigo por este trabajo que has hecho. Bueno, imagínate, han pasado más de 10 años, pero por eso comencé esta entrevista diciendo que transformaste muchísimas vidas. Sí, interesante. La cantidad de emails que me llegaban. Había una web de la película, Sí. donde la gente podía, Poner sus comentarios. sí, y no sabes, los cientos de emails que me llegaban. Wow, o sea, dándome las gracias, padres, porque el tema de la película es la paternidad homosexual, ¿no? Uh-huh. Y no sabía que iba a tener tanta trascendencia y habían tantas personas que les había ayudado tanto para abrirse con sus propios hijos sobre este tema tan delicado, ¿no? Sí. Claro, porque hay mucha gente que tratando de negar esto, pues han forzado en sus vidas pues tener otro tipo de vida, una vida un poco más normativa, ¿no? Sí. Entonces, eso ha conllevado a engañar a otras personas también, y no porque se han engañado a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, la película ayudó también a chicos gays, a chicas lesbianas a poder, de una forma natural y mucho más amable, hablar con sus familias, ¿no? Sobre su orientación sexual en un país donde es complicado. Efectivamente. Muy complicado, un país donde la homosexualidad se ha tratado de una forma espantosa durante toda la vida. Uh-huh. Fíjate tú en la película, una de las cosas que yo quise reivindicar, la figura del maestro Simón Díaz, ¿no? Porque me parece que un artista, yo no creo que él estaría tan orgulloso de esas cosas que se llamaban la gaita de las locas, que salían todos los diciembre, donde había como una gaita y se detenían y echaban un chiste de gays, pero de una forma, era grotesco, la verdad. Y yo era un niño y escuchaba eso y me sentía avergonzado. Uh-huh. La recuerdo. Y la gente como se reía, se burlaba y los chistes y todas estas cosas. Y eso se dejó de hacer, afortunadamente, y yo llamé a su hija para incluir una canción de él, para que su obra no se quedara en aquello, dentro de esta historia que se toca ese tema, sino en algo que fuera mucho más bello, que es la sonata de la luna llena. Luna, luna, luna llena. Me conmueve mucho hablar de todo esto porque a mí me toca mi fibra también, obviamente, porque yo también he tenido que lidiar con el rechazo, no solamente el rechazo por mi orientación sexual, sino también luego por la propia comunidad cuando yo me diferencio y digo que no me identifico con ciertas cosas, ¿no? Es la gran paradoja, ¿no? Cuando el proceso de diferenciación es la base del proceso de individuación de cualquier ser humano. Si yo elijo ser quien soy independientemente de cualquier etiqueta, ¿no? Tú comenzaste esta conversación nuestra hablando de emociones, ¿no? Y de lo importante que es
que, que el creador entienda y se meta en el mundo de las emociones. Y después hablabas de lo difícil que es para un actor gestionar el mundo de lo emocional sobre el escenario frente a la cámara. Y luego compartiste algo muy especial, que es ese dolor que tuviste, por ejemplo, cuando tuviste que crear este personaje que tenía una misión, el personaje que yo tuve la fortuna de interpretar, que tenía una misión que era mostrar a dónde puede llegar el odio, en este caso, bueno, Hacer algo diferente, ¿no? sí, hacia algo diferente, ¿no? O sea, la homofobia, cómo puede generar crímenes de odio. Pero este personaje tenía una misión y tú hablaste del dolor que te produjo a ti como creador tener que acabar con la vida de este personaje en tu propia historia. Pues, un Sí, personaje sumamente luminoso, ¿no? que trae vida. Que trae vida, exactamente, ¿no? Y además yo recuerdo que una de las cosas que tú me dijiste a mí como director, al interpretar este personaje, tú me dijiste, tu personaje va a estar muy poco tiempo frente a la cámara. Si tu personaje dura muy poco tiempo y tú tienes que conquistar y enamorar al espectador con todo lo que hagas desde el La gente inicio. le tiene que Te tiene, romper cuando muera. exactamente. Claro, porque es el... Sí, creo que lo logramos. Sí, lo logramos. Bueno, imagínate. Eh, y esto me da pie para hablar precisamente del duelo, que es el corazón de este encuentro nuestro, ¿no? Y de estas entrevistas en Mira para Adentro. Es un gran duelo lo que le pasa, lo que genera este personaje. Y es un duelo, la muerte de Fabricio en la película es un duelo que genera una transformación de todos los personajes que lo rodean, ¿no? Sí, Porque hace que ellos viajen y se transformen, ¿no? sí, sí. ¿Cuál es el mayor duelo que has vivido tú personalmente en tu vida? Bueno, indudablemente la muerte de mi padre, ¿no? De hecho, la película está dedicada a él. Porque primero fue inesperada, fue un infarto fulminante. El destino hizo que yo estuviera allí, pues yo ya vivía aquí en España. Y el destino hizo que yo estuviera allí, en Caracas, cuando él murió. Por alguna cosa que no sé, que me tenía preparada la vida, pues, o sea, porque no me quiero ni imaginar que me hubiera cogido aquí en España y que le hubiera dado el infarto allá, o sea, lo que hubiera pasado conmigo, o sea, hubiera sido algo espantoso. Dios me dio la oportunidad de estar allí, sobre todo porque tuve que coger las riendas de lo que estaba sucediendo, de eso, tan inesperado para mi madre, para mi hermana. Entonces, de alguna forma, ellas estaban completamente rotas y yo tuve que, a pesar de estar completamente roto, porque mi papá y sigue siéndolo, porque no se ha muerto, las personas no se mueren mientras permanezcan en el recuerdo de uno, ¿no? Sí. Entonces es muy especial. Y tuve, a pesar de eso, tuve que eh, respirar profundo, coger las riendas de eso que estaba sucediendo, planificar todo aquello que es tan complicado. Y luego el duelo lo tuve que pasar una vez que pasó todo y me regresé. Yo, por supuesto, tuve que posponer mi regreso, porque yo me regresaba al día siguiente. Se murió un día antes que yo tenía planificado mi retorno para acá. Entonces, claro, tuve que posponer el regreso, tuve que arreglarlo todo. Entonces, y yo pasé mi duelo aquí. Claro, es una cosa terrible. Lloraba todos los días, en soledad. Se me caían las lágrimas en cualquier momento, ¿no? A partir de entonces yo nunca he dejado de pensar en él. Todos los días tengo un recuerdo para él, siempre. Lo que pasa es que uno aprende a vivir con eso, porque eso no se lo puede olvidar, ¿no? Pero uno aprende a vivir con ello. Sí. Pero al principio es muy duro. Esta pregunta quizás es obvia, pero
¿Qué representaba para ti tu papá? ¿Qué implicó esa ruptura tan fuerte? Que te rompieras de esa manera. Bueno, ese sentido de la orfandad, Mm, de lo que estábamos hablando, de que siente un actor siempre cuando está sobre un escenario, pues el hecho de que se fuera fue como que me hizo entender que ya esa persona con la que yo podía contar, pasara lo que pasara, era mi padre, ¿no? Que si yo iba a pasar, que si yo tenía algún apuro o cualquier cosa, yo sabía que tenía mi padre, esa tranquilidad que te da eso, sí. sentir que ya no estaba y que tenía que ser un poco, tomar como las riendas, ya no iba a estar alguien que me iba a proteger en caso que me pasara algo. Esa persona en la que tú tienes la máxima confianza, que confías ciegamente en él, ya no estaba. Y entonces darte cuenta de eso, que ya no iba a poder contar más con él. Y me pasó una cosa muy interesante cuando él murió y todo lo que fue pues, en la funeraria, esos días que estuvimos velándolo y todo eso. Es bueno rodearse de gente, Ujú. es bueno. Y creo que eso de sentirte arropado por tus amigos o por algún otro, algún familiar y todo esto, es bueno. Y sobre todo hay siempre alguien, y quizás sea la persona que menos te esperas, que está arropándote, que te dan unas palabras que de verdad te dan consuelo, ¿no? La persona me dice, Miguel, las personas se van así cuando ya no tienen manera de ayudarte en este plano, ¿no? Probablemente tu padre ya todo lo que hizo y todo lo que te ayudó en este plano, en esta vida, en esto, ya lo hizo y probablemente se fue y pasó a otro plano para poder desde ese lugar seguirte ayudando. Y eso fue algo que a mí me marcó porque de alguna forma siento su energía y siento que me ayuda y yo me refugio en él, pienso en él en momentos complicados, siento que hay algo que me reconforta y que siento que hay una energía que me está ayudando a superar ciertas cosas, obstáculos que uno se consigue en el día a día. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a superarlo. Pensar que desde donde él estuviera, eh, seguía protegiéndome y me seguía ayudando desde ese otro plano. Fíjate todo lo que pasó con la película luego que él murió. Yo estaba en Venezuela justamente porque fui para presentar el proyecto y luego lo que pasó con la película fue grandioso. O sea, era como si estuviera allí acompañándome, porque además siempre cuando yo lo hice dije, esta película se la voy a dedicar a mi papá. Y se murió antes. Wow. Se murió antes de estrenarse, pues, antes de que se filmara y todo. Y entonces, todo como fluyó en ese proyecto, de esa forma tan increíble, todo lo que pasó con ese proyecto, para todas las personas que participaron en un proyecto, a las cuales le estoy súper agradecido, porque no todo el mundo es tan valiente como para aceptar estar en un proyecto donde se tocaran esos temas. Estoy hablando de esa Venezuela, de esa época, ¿no? Sí, Estamos hablando de hace 14 años, sí. cuando se estrenó. Cuando se fue. Bueno, nosotros la filmamos en el 2010, 2011, más o menos. Imagínate la cantidad de años que ha pasado, que no son tantos, pero sí ha habido como un cambio sustancial en, hablo de Venezuela, pues, por supuesto, particularmente, y creo que, que todo lo que pasó con la película y los actores que
fueron valientes interpretando esos personajes. Que creo que mi papá estaba un poquito detrás de todo aquello. Lo siento un poquito que todo lo que pasó después con el Goya. Y el Goya es para Azul y no tan rosa, de Miguel Ferrari. Primer premio para una película venezolana. Wow, una cosa que es una hazaña el haber logrado aquello. No es fácil. ¡Viva Venezuela! Ahora, hablas de personas importantes que te acompañen y que te acompañaron y de esas cosas valiosas, como por ejemplo lo que estás comentando, que te aportaron y te regalaron en un momento duro y difícil, donde estabas muy afectado emocionalmente por lo que ocurrió. Sin embargo, también yo me atrevo a decir, corrígeme si no es así, que tu manera de contar historias siempre ha estado llena de esa conexión especial de lo familiar. Es decir, la familia en tus historias siempre tiene un componente de mucho valor, peso, Sí. muy especial. Es decir, la manera en que tú construyes las familias, y no solo las familias convencionales o tradicionales, sino las familias adquiridas, como las construyes en tus historias. El tema de paternar, ¿no? De maternar en Sí. tus historias tiene un valor muy especial. ¿Crees que tiene que ver también con esta forma de duelar esa ausencia de tu padre? Yo creo que eso va un poquito como algo intrínseco, ¿no? En mí. Yo sí creo que el ser humano, en su esencia, no puede estar solo. Necesita formar clanes, formar grupos, ¿no? Nosotros, los seres humanos, en nuestra esencia, no somos personas, seres solitarios. La soledad es muy interesante, es buena, es saludable en algún momento. Productiva a veces. Muy productiva, uno tiene que aislarse a veces para poder crear, pero nosotros buscamos unirnos, no buscamos agruparnos. Y entonces es algo como muy primigenio, ¿no? Sí. Es muy primitivo. Por eso que yo creo que cuando uno parte de algo tan primigenio en la creación, pues siempre vas a conseguir identificación por parte del espectador, porque está dentro de uno. Por eso que el duelo, cuando pierdes a un integrante, que es como que te quitaran una pierna, un brazo, una parte de ti, ¿no? Entonces por eso es tan difícil en el duelo, la pérdida, no solo de un familiar, de un amigo, incluso de una mascota. Absolutamente. Porque una mascota, un perro, un gato que te ha acompañado durante años, es un ser vivo, una energía, alguien que te acompañó en las buenas, en las malas, que ha estado contigo allí, y perder una mascota también es dolorosísimo. Yo perdí hace 2 años a un gato que formaba parte de nuestras vidas, de la vida de mi pareja, de Sergio y mía. Era como un hijo para nosotros. Estuvo 13 años con nosotros desde que nació. Entonces, para nosotros fue durísimo, ¿no? Hay gente que no lo puede entender y que piensa que es un poco exagerado, que no es un ser humano, que no es un hijo. Yo sí creo que es como un hijo. Yo también lo creo. Y también eso fue un duelo, pero además fue brutal, porque además yo hice todo lo que tuve a mi alcance, todo, Para poder salvarlo. para poder salvarlo. ¿Y cómo superaste ese duelo, Miguel? Uf. Yo no sé si uno lo supera, es que no sé si la palabra es superar, ¿no? Pero aprendes a vivir con el duelo, con eso. Porque yo también, al igual que con mi padre, él me recuerda a mi gato todos los días. Todos los días. Ahorita tengo 2 que son una belleza. Son un amor y te dan tanto amor y tanto cariño que bueno,
pero es inevitable. También me acuerdo del que ya no está. Del que ya no está ni físicamente, Sí, sí, quizás. pero está como dentro de ti, ¿sabes? Exactamente. Eso es como que forma parte de ti y ha formado parte de tu vida. Así que uno es eso, un poco, ¿no? Sí, La suma de, de toda esa gente con la que, y todos esos seres que te han acompañado o con los que te has cruzado durante la vida. yo a veces uso esta frase para describirlo. Eh, lo integras, por un lado, no lo superas, sino que lo integras, porque tomando tus propias palabras quizás nunca lo superas. Y una tristeza profunda la conviertes con el paso del tiempo en una dulce nostalgia. Sí. Es terrible porque, claro, nosotros pasamos juntos la pandemia y éramos 3 en esta casa. Sergio, el gato y yo. O sea, ¿sabes? Éramos 3 seres aquí confinados en casa. Es que es una persona más Sí, claro. del grupo, del clan, ¿sabes? Es alguien que forma parte de eso. Para nosotros era un integrante más de esta familia. Sí. Wow, qué terrible. Por ejemplo, enterarte de lo que murió. Ahorita hay unos avances interesantes en relación a eso y que puede curar eso. Deficiencia renales que tenía, Sí. ¿sabes? Y yo digo, wow, la ciencia llegó tarde para él. Pero bueno, forma parte de la vida y la muerte también. Efectivamente, tiene que ver con lo cíclico que significa estar acá, ¿no? A mí me afecta también mi salud mental todo este tema. La pandemia, la muerte de mi padre, la pandemia, la muerte de mi gato, el estar lejos de mi familia también, a veces. Eso también siente un vacío duro. No son personas que se han muerto, pero están a muchos kilómetros de distancia, ¿no? Y el acto creativo te ayuda a gestionar ese dolor en tu proceso de escritura, en tu proceso creativo. Yo creo que me ayuda, pero con la distancia. Me explico. En un momento donde yo estoy pasando un dolor muy grande, yo no soy incapaz de crear. Yo necesito asumirlo, asimilarlo, internalizarlo y poner distancia de por medio que para poder hablar sobre eso o para poder crear. Yo, por ejemplo, todas las cosas que suceden en Venezuela, como están tan presentes y son tan cambiantes, creo que es necesario que se hable y se escriba de eso, pero no en mi caso. Hablaré sobre eso, pero no ahora, sino dentro de unos años cuando todo haya pasado y verlo con distancia. Verlo con distancia para que eso no contamine el acto creativo. Porque yo creo que siempre uno tiene que mostrarlo para que la gente se coloque dentro de eso sin la subjetividad del autor. Tienes que mostrar las cosas sin tomar parte, porque no todo es blanco o negro, ¿no? O sea, hay muchos matices. Entonces lo mejor es, en el acto creativo, por lo menos en mi caso, tomar un poquito de distancia para poder hablar con serenidad sobre algo. Para que no sea solamente un drenar emocionalmente en su esencia más pura, sino que... No, porque lo puedes contaminar. Ya. Distanciarte y colocarte en el lado del espectador para ver para ver cómo va a recibir eso el espectador, ¿no? Sí. Y si vas a lograr lo que quieres transmitir con eso. Miguel,
Te voy a hacer la pregunta de cierre de esta entrevista. Vale. De esta conversa. De esta conversa, de este compartir. Eso. Después de todas estas cosas tan especiales que nos has regalado de tu punto de vista en esta conversación, ¿qué le dirías a una persona que comienza un duelo? ¿Qué sugerencia le darías desde tu propia vivencia y desde tu experiencia? Que todo pasa, absolutamente. Que no va a ser así siempre. Que el dolor evoluciona también y evoluciona hacia algo también que puede ser positivo, porque eso te ayuda a crecer, ¿no? Y que va a pasar. Y que luego cuando lo ves con el tiempo y con la distancia, te das cuenta lo que has crecido y las cosas que te ha aportado haber tenido ese dolor, haber experimentado ese dolor. Yo creo que uno no tiene que tenerle miedo al dolor. El dolor forma parte de la vida. Es como el amor, ¿no? Uno no debe tener miedo de enamorarse por el hecho de, ay, me van a hacer daño. Yo, bueno, ¿qué importa? O en las relaciones de pareja, ay, te da miedo que seas tú el que ame más que el otro. No, ¿y por qué? O sea, tú amas. Ya el problema lo tendrá el otro que no está experimentando esa emoción tan maravillosa que es el amor, estar enamorado, ¿no? Así que yo creo que la gente tiene que perder el miedo al dolor, tiene que perder miedo a amar y a todas esas emociones que forman parte de la vida y que lo hacen sentir a uno vivo, porque entonces si no experimentas ni dolor, ni duelo, ni amor, ni levantarte un día en la mañana y ver, wow, qué maravilla todo, respirar profundo y sentir cómo se llenan tus pulmones de aire y que estás aquí, que estás vivo, ¿no? Y experimentar las emociones con todas las consecuencias, aunque duela. No tener miedo, porque va a pasar. Y con la distancia te das cuenta que eso te ha aportado mucho como persona. Y has crecido, ¿no? Y te ha enseñado algo. Todo es un aprendizaje. Y el duelo también lo es. Es un gran aprendizaje. Entonces yo le diría eso a la gente que pasa por un momento de duelo, que todo pasa. Que todo pasa. Y sigue doliendo y va a seguir doliendo, pero de otra forma. De una forma, incluso de una forma nostálgica y bonita. Y bonita, ¿no? Porque es eso. Gracias, Miguel. Te quiero mucho, chao. Gracias. Muchas gracias. Esto fue una maravilla de conversación, como siempre, Miguel regalándonos espacios de reflexión profundos. En este caso, no a través de sus películas o de sus textos, sus guiones, sino directamente a través de su propia experiencia. Me ha encantado estar contigo, gracias. A ti. Y recuerda, para ti, mira para adentro, porque miramos mucho hacia afuera.